Parece Nueva Orleans esto, ¿no? Muy buenas tardes a todos. Por parte de Integra Cancer Institute, queremos darles la bienvenida a un nuevo
webinar educativo sobre el cáncer. En esta ocasión vamos a platicar sobre lo que es el cáncer de próstata, que como van a ver más adelante, pues es el cáncer más frecuente dentro de los hombres, tanto a nivel mundial como a nivel nacional aquí en Guatemala. Para eso vamos a tener la participación de nuestros invitados expertos, nuestros panelistas expertos. Entre ellos, pues está el doctor Hugo Arriaga, él es urólogo y él hizo su entrenamiento de cirugía general en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y posteriormente sus estudios en urología y urología oncológica en México. El doctor Rodolfo Ibarra, egresado de la Universidad Francisco Marroquín, con entrenamiento en radiología en Estados Unidos. Y el doctor Luis Linares, que ya conocen muchos de ustedes, el doctor Linares es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y efectuó su entrenamiento en radioterapia en Inglaterra y en el Sloan Kettering, en el Memorial Sloan Kettering de Nueva York. Así que bienvenidos a nuestros panelistas. Muchas gracias por su participación. Por favor, vamos a hablar sobre varios temas de interés para todos ustedes y vamos a dejar las preguntas para respondérselas al final. Por favor, a través de el chat o a través del botón de preguntas y respuestas o Q&A, nos pueden ir haciendo sus preguntas y vamos a ir apuntándolas para respondérselas al final, y algunas se irán respondiendo en el transcurso de la plática por vía escrita también. Así que bienvenidos nuevamente y los dejo con el doctor Luis Linares, quien dará la introducción para el tema. Doctor Linares, por favor. Muy bien, muy buenas tardes o buenas noches. Gracias por su participación. De nuevo, nosotros en Íntegra nos da gusto a poder participar en este tipo de simposios, webinars que puedan brindar información que es muy necesaria en general en cáncer. Cáncer en general, tal vez una de las enfermedades que existen más conceptos erróneos, hay más mala información y desgraciadamente eso muchas veces repercute en el resultado final del manejo de cáncer. Próstata no es la excepción. Entonces, la intención de esta presentación es hablar sobre cáncer de próstata. Para alguien que ya tenga experiencia, tal vez les va a parecer un poquito sencilla la presentación, pero la idea es mandar un mensaje que pueda ser bien entendido y que la población en general lo pueda utilizar para su información y para las decisiones que pudieran tomar. Los temas que vamos a tratar o trataremos de tratar van a ser generalidades de cáncer de próstata, que lo voy a hacer yo. Luego vamos a hablar de cómo se hace el diagnóstico, que lo estaría hablando el doctor Arriaga y el doctor Ibarra. Luego vuelvo a hablar yo sobre, una vez se ha hecho el diagnóstico de cáncer, ¿qué hacer? Y ahí vamos a hablar de varias opciones. Aquí la pueden ver, observación, cirugía, que estaría hablando el doctor Arriaga, a radioterapia, que voy a volver a hablar yo, que es mi especialidad, y luego el tratamiento hormonal y sistémico, y abriríamos entonces ya para preguntas que las pueden ir haciendo de una vez durante la conferencia, solo que por favor las hacen, como decía el doctor Garzuzzi, escriben su pregunta y nosotros las tendremos en mente al final de la presentación. Vamos a ver, pareciera sencillo, pero cuando hablamos de cáncer de próstata, siempre está la pregunta, bueno, ¿y qué es? Para comenzar es ¿en dónde está? Y entonces aquí podemos ver en esta figura que es como un corte del cuerpo justo a la mitad. Ahí Perdón, tenemos, doctor, no sí. está proyectada su presentación. Ay, perdón. Ok, regreso entonces. Regreso un segundo.
Un segundo. Según yo ya la tenía. Vamos a ver rápido. Me dicen si la ven. ¿La ven ahorita? Sí, doctor, ahí la Ok, vemos. perdón. Perdón, bueno. Mil disculpas por eso. Pero aquí vamos. Les decía que el cáncer, la próstata, todo el mundo sabe qué es, pero muchas no sabe uno dónde está localizada. Y aquí la podemos ver que está localizada por abajo de la vejiga eh, y por delante del recto. Entonces, si pueden ver ahí, la próstata está en rojo, es de un tamaño pequeña, como dicen, como el tamaño de una avellana. Eh, y por la próstata, uno dice, ¿para qué sirve la próstata? Bueno, uno es el paso de la orina entre la vejiga y el pene, la salida de la orina. Por eso es que cuando se enferma la próstata, uno de los primeros síntomas que se tienen son problemas urinarios. Tiene otras funciones como proporcionar el líquido, lo que se llama el líquido seminal, para que los espermatozoos, el semen, pueda salir, pueda ser más fluido. Eso se hace con producción de líquido a nivel de las vesículas seminales. Entonces aquí ya tenemos una idea también interesante. ¿Por qué es que examinamos la próstata a través del recto? Es porque está ahí nomás, ¿sí? Ahora, ¿qué tan frecuente es el cáncer de próstata? Y miremos lo que es importante. Es el cáncer más común en hombres después del cáncer de piel. Disculpen que les dé una estadística de Estados Unidos, pero son donde se tiene más información. Entonces tenemos que en Estados Unidos, donde tienen una población de aproximadamente 331 millones de habitantes, y si decimos que la mitad puedan ser hombres, serían como 165 millones de hombres. 30 de esos 192 van a ser casos de próstata. 192,000 casos nuevos. De estos van a haber 33,000 muertos, o sea, de los pacientes diagnosticados, más o menos el 17% van a morir de cáncer de próstata. Entonces lo que tenemos es en general, esto es global, más o menos 1 de cada 9 hombres van a ser diagnosticados de cáncer de próstata. Y 6 de cada 10 casos van a ser en hombres mayores de 65 años. Aquí sí quisiera solo enfatizar de que entre más grande es la persona, más posibilidades hay de que tenga cáncer de próstata. Ahora hablemos sobre causas, factores de riesgo y prevención. Mucha gente dice, bueno, ¿qué causa el cáncer de próstata? ¿Por qué sucede? Desafortunadamente no les tenemos una respuesta concreta, porque no se sabe exactamente qué causa el cáncer de próstata. Sin embargo, hay algunos factores que podrían aumentar el riesgo. Los oncogenes, estos están a nivel de la célula, dentro del núcleo de la célula. Estos oncogenes, si se cambian, se vuelven anormales, pueden producir cáncer. Hay genes normales que son supresores de estos oncogenes, pero cuando estos genes supresores algo les pasa y no son efectivos en parar ese cambio a nivel celular, puede producir cáncer. Esto le llamaríamos mutaciones genéticas. Uno dice, pero fíjese que en mi familia no había nadie con cáncer de próstata. En realidad, la mayoría de estas mutaciones no son heredadas. Se forman durante el transcurso de la vida. Ahora sí, hay lo que nosotros llamamos síndromes. Es cuando hay un montón de elementos dentro de la enfermedad, como este síndrome de Lynch,
que pacientes tienen cáncer colorectal, poliposis, etcétera, podría estar asociado, sí, a los pacientes que tienen este síndrome pueden tener una incidencia más alta de cáncer de próstata. Y otros que no se está muy seguro. Si se tienen niveles elevados de testosterona, como ustedes sabrán, la testosterona es como la hormona masculina. Entonces se cree que cuando hay niveles muy elevados podría ser un promotor de cáncer, de eso no estamos seguros. Inflamación de la próstata es una posibilidad, lo que se llama una prostatitis, sobre todo cuando son a repetición. Y luego menos seguro es la exposición a radiación o sustancias químicas. Aquí en sustancias químicas se menciona porque para las personas más o menos de mi edad recordarán la guerra de Vietnam, que para destruir la maleza en Vietnam tiraban lo que llamaban el agente naranja, y se cree que a raíz de eso hubo un número excesivo de cáncer de próstata. Factores de riesgo, y uno se preocupa qué es lo que va a pasar o me puede pasar a mí. Bueno, la edad, que no podemos hacer nada al respecto, es una de ellos. Entre más alta la edad, entre mayor es la persona, más chances hay de que pueda tener cáncer de próstata. La raza más que tiene una frecuencia más alta de cáncer de próstata es la raza negra. Y sobre todo la raza negra que está ya de este lado, digamos, en el área del Caribe y Estados Unidos. Es menos frecuente en la raza blanca en general, los orientales y nosotros los latinos. Sin embargo, lo que es interesante es que geográficamente cáncer de próstata es bastante más común en los países nórdicos, Estados Unidos, Canadá y la parte norte de Europa, al igual que Australia, el Caribe, y menos frecuente en el Asia, África, a pesar de la población negra, y Latinoamérica. También otro factor de riesgo, aquí sí ya se aplica, es cuando hay antecedentes familiares de cáncer de próstata. Y luego factores genéticos como el, moduladores que nosotros usamos para analizar la implicación genética en cáncer de mama, por ejemplo, lo que se llama el BRCA1, BRCA2, etcétera. Eso no nos vamos a meter en eso porque es un poquito más complicado. Otros factores, y miren, aquí sí es importante que pongamos atención. Yo soy fiel creyente que lo que hacemos y comemos también nos determina mucho qué nos pasa. El cáncer de próstata no es la excepción. Y sí hay suficiente información que el exceso de productos lácteos en la dieta, el exceso de azúcares en la dieta podría ser un promotor del desarrollo de cáncer. Ese podría, en algunos estudios, es casi ligado. La obesidad, sobre todo, aumenta el riesgo de tener una enfermedad más agresiva. Es decir, los obesos tienden a tener cáncer de próstata que son más agresivos, más difíciles de controlar. El uso del tabaco, exposiciones químicas, como mencioné anteriormente, el agente el Orange Agent de Vietnam, la prostatitis. Luego también las infecciones de enfermedades venéreas, digamos. Y ahí hay, si se dan cuenta, tengo 3 signos de interrogación, al igual que la vasectomía, es decir, cuando se hace operación para dejar de tener niños. No se está seguro, pero lo van a mencionar. Bueno, ahora dicen, ¿qué vamos a hacer con esto? Voy a tener síntomas. ¿O cómo sé yo si tengo cáncer de próstata? Comencemos con la mayoría de casos tempranos no dan síntomas al inicio. El diagnóstico, cuando se hace temprano, generalmente se hace porque se está evaluando al paciente y se hace un examen de sangre y se encuentra un antígeno, que el doctor Arriaga va a hablar de eso, elevado. Ahora, cuando el cáncer ya es más avanzado, sí va a dar problemas de flujo urinario, flujo lento, debilitado, cuando gotean, a orinar más frecuente y también el orinar de noche. Sangre en la orina o en el semen
dificultad para tener una erección. Ahora ya con cáncer más avanzados, tenemos dolores óseos y mucho más avanzados cuando ya se tiene cáncer que está afectando la columna, debilidad de piernas, pérdida de control de la vejiga, etc. Muy bien, ya vimos dónde está la próstata, ya vimos cuál es la incidencia, la frecuencia, ya vimos qué podría causar cáncer de próstata. Ya tenemos la sospecha, entonces ahora vamos a trabajar en ver qué tenemos que hacer. Para eso va a hablar el doctor Ibarra. No logro quitar el stop sharing. Andrés, ¿me lo podría quitar, por favor? No logro hacerlo yo. Podríamos dejar las ahí diapositivas del está. doctor Linares. Ahí estamos. Doctor Ibarra, Bueno, Arriaga. sí, voy a hablar sobre, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a ahondar un poquito sobre lo que es el diagnóstico y qué hacemos nosotros los urólogos para hacer diagnóstico de un cáncer de próstata. Realmente yo voy a hacer más verbal la información. Esto es general. Nosotros nos basamos básicamente en dos estudios. En un estudio clínico, en el consultorio, que es un tacto rectal. Todavía sigue siendo válido el tacto rectal. Hay algunas personas que me dicen que si por algún ultrasonido o algún estudio de imágenes se pudiera hacer un screening, pero lo que más tenemos a la mano en los consultorios es hacer una evaluación rectal. Realmente esto lleva 30 segundos y nos da mucha información por la consistencia que pueda tener la próstata o la presencia de algún nódulo o alguna deformidad interna. Nosotros logramos identificar eso con el examen rectal. Y esto sucede porque más del 70% de los tumores están en la parte posterior periférica de la glándula y es un sitio que se puede palpar a través del recto. Por eso es la necesidad de hacer el tacto rectal. Hemos hecho estudios aquí en Guatemala en los cuales hemos visto que más de la mitad de los pacientes que al momento de hacer un diagnóstico de cáncer de próstata por vía de ultrasonido se les hace tacto rectal y se encuentran anormalidades en dicho examen. Por eso es que sigue siendo importante considerarlo. Y el otro estudio que nos sirve para hacer un screening, o sea, un seguimiento y detección temprana del cáncer de próstata, es el antígeno prostático. Es un estudio en sangre que hay que hacerlo después de 3 a 5 días de abstinencia sexual. Y esto nos da una información importante porque es bastante sensible para el diagnóstico de cáncer de próstata. Nosotros podemos evaluar cualquier variación en los resultados del mismo. Nos apoyamos con otro estudio que se llama antígeno libre. Vemos la relación que hay entre ambos y cuando tenemos alguna sospecha, entonces pasamos a un estudio ya más específico de imagen que nos va a hablar el doctor Rodolfo Ibarra, el cual es la resonancia magnética de próstata en varias fases que nos da mucha información y este nos sirve para poder identificar alguna lesión sospechosa y que después, posteriormente, nosotros lo evaluamos y procedemos a hacer una biopsia transrectal o transperineal de la próstata para poder ya obtener tejido, mandarlo al patólogo y poder confirmar la presencia de un cáncer de próstata. Esto es a grosso modo cómo nosotros hacemos el diagnóstico, pero voy a dejar al doctor Rodolfo Ibarra la parte de imágenes en el diagnóstico de cáncer de próstata. Gracias, doctor Arriaga. Doctor Ibarra. Sí, bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi pantalla y tengo una pequeña presentación acá, no sé si... Ahí, muy bien. Entonces, les voy a hablar un poco de los métodos de diagnóstico para cáncer de próstata. Como ya dijo el doctor Linares,
la localización de la próstata, pues aquí hay otro esquema donde está ligeramente debajo de la vejiga urinaria y por ahí en medio pasa la uretra. Aquí es como la vemos. Y este es un corte transversal donde podemos ver las diferentes partes de la próstata, o tiene una zona periférica, que es la que usualmente palpan los urólogos, como decía el doctor Arriaga, y tiene una parte más central, una zona de transición y una más central y una parte anterior. Cuando hacemos exámenes de diagnóstico, uno de ellos es el ultrasonido. El ultrasonido por vía suprapúbica, utilizando la vejiga llena, que nos sirve para ver mejor la próstata, nos sirve de ventana, es así como la podemos ver. Y tenemos acá una foto de la próstata. Cuando hacemos el ultrasonido por vía suprapúbica, que es como el transductor, únicamente nos sirve para ver el tamaño de la próstata. Realmente no podemos detectar de una forma certera algún proceso neoplásico, a menos que el proceso de cáncer ya esté muy avanzado. Aquí podemos ver la vejiga, podemos ver la próstata y más atrás el recto. Realmente no es útil para detectar cáncer, sí es útil para tener un tamaño en general de la próstata. Luego viene el ultrasonido endorrectal. Este se introduce por vía rectal el transductor y de esta forma se va a ver directamente la próstata. Sí podemos tener una mejor idea del tamaño de la próstata, de la ecogenicidad de la próstata. Sin embargo, aún así, para ver tumores puede en algunos casos no identificarse, ¿sí? Sí es útil para hacer biopsias cuando ya se determina alguna lesión o en pacientes en que se sospecha cáncer y es necesaria la biopsia, pues se hace de esta manera, introduce el transductor por vía endorrectal y una aguja paralela y se hacen las biopsias de esta forma. Aquí tenemos otro esquema de cómo se ve la próstata por vía endorrectal. Como les mencioné anteriormente, el ultrasonido suprapúbico únicamente para tener una idea general del tamaño y peso de la próstata. El ultrasonido endorrectal, principalmente útil para dirigir la biopsia por vía rectal. Estudios como tomografía realmente no son útiles para identificar una masa en la próstata. Tienen utilidad para estadificar, o sea, que un paciente que ya se le hizo diagnóstico de cáncer, pues uno desea ver si hay metástasis a ganglios pélvicos o a ganglios retroperitoneales, y para eso sí puede ser útil. También se puede evaluar el hueso u otros órganos como el hígado. La resonancia magnética ha venido a ser una herramienta muy importante por su detalle anatómico y contraste de tejido blando a nivel intrapélvico. De tal forma que hoy por hoy, resonancia magnética es el estudio de elección en la evaluación de la próstata para detectar y para estadiaje de cáncer prostático, porque podemos, mediante la resonancia magnética, identificar si hay alguna lesión sospechosa, orientar a dónde ir a hacer la biopsia, también verificar si ese tumor ya se ha salido más allá de la cápsula, identificar si hay ganglios regionales y si el tumor ha invadido algún órgano cercano como la vejiga o el recto. Estas son unas imágenes de cómo se ve la próstata por vía resonancia magnética. Pueden ustedes ahí ver la próstata. Esta es la zona central y de transición y esta es la zona periférica, la más blanquita que se ve acá. Aquí podemos ver el recto atrás y nótese, este es un paciente normal donde la próstata, esta es la señal de intensidad que uno espera ver. Usualmente, como decía el doctor Arriaga, la mayoría de tumores se localizan en esta área y usualmente es fácil de detectar y ver si han invadido más allá de la cápsula, que es esta cápsula que se ve acá. Esta es una vista sagital. Este corte lo podemos ver a este nivel.
acá es el corte axial. Estas son secuencias de difusión y mapa de ADC y contraste que también son útiles para evaluar en la próstata. Las indicaciones, pues hay varias, pero pacientes con sospecha de cáncer, como decía el doctor Herrera, una elevación del antígeno prostático y pacientes que van a ser sometidos a biopsia, usualmente se hace para identificar el sitio donde ir a hacer la biopsia. O pacientes que ya les hicieron el diagnóstico de cáncer, pero se desea evaluar si el tumor está invadido más allá de la cápsula, si invade vesículas seminales y si hay ganglios, también es otra indicación. En seguimiento de pacientes que han tenido biopsias negativas, pero persiste antígeno elevado, y en pacientes que tuvieron cáncer, que fueron sometidos a tratamiento, ya sea quirúrgico o radioterapia, o tratamiento médico, y hay una elevación en el antígeno prostático, entonces en esos pacientes también puede estar indicado para evaluar alguna recurrencia tumoral. Así es como se ve una lesión con cáncer neoplástica. Pueden ver acá un poco de alteración de señal en esta secuencia que se llama T2 y en la difusión. Y esto nos ayuda a dirigir hasta dónde hacer la biopsia. De tal forma que si ya sabemos que el tumor o la lesión sospechosa está en la zona periférica lateral izquierda, pues es ahí donde principalmente vamos a ir a hacer las biopsias o asegurarnos de hacer varias muestras a este nivel. Y este es un caso de un adenocarcinoma de próstata. Ahora, ¿qué hacemos después de haber establecido el diagnóstico? Cuando ya se hizo el diagnóstico de cáncer de próstata, lo siguiente es estadificación. Esto quiere decir evaluar si la enfermedad se ha extendido más allá de la próstata, independiente de si invade el recto o si hay ganglios intrapélvicos. Queremos ver si hay ganglios retroperitoneales, queremos ver si hay afección a otros órganos como el hígado, o descartar la posibilidad de metástasis a hueso, que es una de las más importantes en pacientes con cáncer de próstata. Una de las formas de un estadiaje puede ser con tomografía abdomen completo y centellograma. Otra puede ser con resonancia magnética de difusión, con el cual tenemos imágenes anatómicas y funcionales y puede detectarse no solo la metástasis a órganos y ganglios, sino también a estructuras de hueso, estructuras óseas. Y el PET-CT, que también juega un papel importante, también para evaluar la posibilidad de metástasis a órganos a distancia o a ganglios, también a hueso. Hemos estado trabajando con el estudio de resonancia magnética de cuerpo con difusión y estas son las imágenes que obtenemos. Como pueden ver, tiene un buen detalle anatómico. Esta es una secuencia de T2 con supresión grasa, es una secuencia que se llama T1. Podemos ver claramente aquí los pulmones, podemos ver el hígado, los riñones, podemos ver las estructuras óseas, de tal forma que podemos evaluar varios órganos en un mismo estudio. Haciendo acá la secuencia de difusión, podemos ver la parte funcional de los tumores o la presencia de metástasis. Colocamos una secuencia T1 y este es como tenemos el estudio ya en color para detectar alguna lesión. En este paciente en particular es normal. Ahora vean este caso. Si recuerdan el anterior cómo se miraba la próstata normal, vean acá cómo hay un tumor que infiltra la próstata, especialmente su aspecto posterior izquierdo. Tiene restricción a la difusión, quiere decir que se identifica hiperintenso, blanco, en esta secuencia, lo cual es característico de un cáncer que invade la vesícula seminal. Y aquí podemos ver en la secuencia de difusión de cuerpo la lesión neoplásica, cómo invade la pared lateral. Lo podemos ver acá. Vemos que también hay una metástasis a hueso. Este es el hueso ilíaco y cerca de la sínfisis del pubis. Y podemos ver también que hay una lesión a nivel de la columna vertebral en el hueso. Cuando hacemos otra imagen sagital de columna, podemos ver claramente toda la extensión de la columna vertebral y vemos que hay dos lesiones
en los cuerpos vertebrales a nivel de L4 y L5. Y cuando hacemos la secuencia de difusión podemos ver claramente las metástasis al hueso, así como también a los ganglios retroperitoneales y la lesión intrapélvica, como podemos ver acá. De tal forma que con este estudio pues se puede tener información no solo de la afección local, la invasión, sino que también hacia otros órganos. Y la ventaja es que no hay que inyectar ningún medio de contraste y tampoco hay que exponer al paciente a radiación. De tal forma que esto pues, ha venido a ser una herramienta muy útil en la evaluación de estos pacientes. Por último, para concluir, pues, resonancia magnética de próstata hoy por hoy es el estudio de elección para estadiaje y detección de cáncer de próstata. Nos permite ver la lesión, si ha invadido más allá de la cápsula, si hay invasión a vesículas seminales o a órganos adyacentes y la detección de adenopatía regional y la resonancia de cuerpo con difusión, que es un estudio adecuado en la evaluación sistémica del paciente ya con diagnóstico de cáncer. Es más sensible y específico que el centellograma para detectar metástasis a hueso y es muy similar al PET para la detección de metástasis. Pues eso es lo que les tengo. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias, Rodolfo. Te agradecemos mucho la intervención. Ahora vamos a tratar un poquito sobre el tratamiento que hacemos para el tratamiento del cáncer de próstata. Así que los dejo con el doctor Linares. Muy bien. Vamos a regresar. Bueno, les decía que había sospecha de cáncer de próstata. ¿Qué hacemos ahora? Cuando se hace el diagnóstico de cáncer de próstata, por favor, solo hay un paso ahí que nos faltó hablar, y es que es el patólogo el que nos va a dar esa información. Ya habló el doctor Arriaga de cómo se hace la biopsia, es una manera de hacerla, pero es el patólogo el que nos va a decir hay o no hay cáncer. Es el patólogo el que nos va a decir qué tan agresivo es el cáncer o no. Ya asumamos entonces de que nos dicen sí, hay cáncer. Y aquí miren por favor esto, que lo estoy estresando. No es una emergencia. Nosotros sí queremos enfatizar eso. Yo, sobre todo aquí en Guatemala, lo he visto, que cuando a alguien se le hace diagnóstico de cáncer de próstata, es casi como, por favor, deme tratamiento, opéreme mañana. No hay necesidad, absolutamente no. Si algún cáncer nos da la opción de poder evaluarlo, pensarlo, buscar la mejor terapia, conseguir una segunda opinión, estar seguro que entendemos qué es lo que se nos está ofreciendo y qué es lo que va a pasar, es cáncer de próstata. Este cáncer no nos va a matar en 24 horas, absolutamente no. Entonces, sí, este es un mensaje que quisiera dar. El diagnóstico de cáncer de próstata no es una emergencia. Les da suficiente tiempo para informarse. Pero ya cuando se tiene el cáncer de próstata, obviamente tenemos que tomar una decisión. Dentro de las decisiones está no hacer nada. Y aquí se van a sorprender, dicen, bueno, tengo cáncer de próstata, pero yo me tienen que tratar. La presentación de ahora no nos daría tiempo para entrar en muchos detalles sobre estas diferentes opciones que tenemos, pero el no hacer nada en cierto tipo de pacientes que ya son de mayor edad, que el cáncer no es nada agresivo, que tal vez tiene otros problemas médicos, probablemente la decisión o la recomendación nuestra sea no haga nada. Simplemente permítanos observarlo y probablemente va a vivir su vida sin mayores problemas. Obviamente se tiene que escoger quién es ese paciente. Y ahora le vamos a pedir al doctor Arriaga que nos hable sobre el tratamiento quirúrgico
Y cuando él termine, entonces yo voy a hablar sobre el tratamiento de radioterapia. Doctor Arriaga. Sí, gracias por la oportunidad. Nosotros tenemos la cirugía en el caso cuando el cáncer de próstata no se encuentra en un estadio avanzado. En estadios iniciales, nosotros tenemos la posibilidad de remover completamente la glándula y curar al paciente. Es una de las opciones curativas que se tienen. El doctor Linares ya va a hablar de las otras. Y nosotros lo consideramos en la primera opción curativa. Por eso es importante hacer los chequeos anuales después de los 50 años con evaluaciones por el urólogo, tanto de antígeno como eventualmente del tacto rectal, para hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad y poder optar a las opciones curativas. Curativa significa resolver el problema y que esto ya no tenga ninguna consecuencia en la vida por el resto de años que quede de vida normal. La cirugía específicamente, nosotros lo que hacemos es que la removemos completamente, como se vio en la diapositiva, tanto glándula como sus anexos, que pueden ser las vesículas seminales, parte de los conductos que drenan el semen, que vienen de los testículos hacia las vesículas seminales y a la próstata, y se corta a nivel de uretra y posteriormente se hace una nueva unión entre la vejiga y la uretra. Imagínense que esta es la vejiga y esta es la uretra, en medio quedó la próstata y prácticamente hacemos una nueva unión. Para esto hacemos una costura, por decirlo así, con un hilo y hacemos una nueva unión que es impermeable para la salida de orina. Esto amerita durante el posoperatorio, los primeros 20 días después de operado, que se tenga una sonda para que pueda ayudarnos a hacer la unión nueva entre vejiga y uretra. Este es el único inconveniente, el hecho de tener que utilizar una sonda posterior, pero es una de las opciones curativas más completas porque remueve completamente la glándula, evitando que pueda volver a presentarse cáncer en esta glándula. Nosotros la técnica que hacemos es abierta, es la más utilizada aquí en Guatemala. Se hace una herida entre el ombligo y el pubis, una herida recta. Y por esta herida accesamos a la parte donde está la próstata, la removemos y hacemos toda la nueva reconstrucción de la unión entre vejiga y uretra. También se cuenta con la opción laparoscópica, que esto es hacer 5 orificios alrededor del ombligo, 3 de un lado y 2 del otro, y por medio de estas pequeñas heridas introduciremos unos aparatos que llegarán al mismo sitio donde se encuentra la próstata, la removeremos y haremos la nueva unión con estos pequeños orificios y la extraeremos generalmente por el orificio que hacemos en el ombligo, lo ampliamos un poco más y por ahí extraemos toda la glándula que ya es removida. Esto se está iniciando a hacer aquí en Guatemala con muy buenos resultados. Y la última opción, que todavía no la tenemos en Guatemala, pero esperemos en algunos años ya contar con ella, es con el robot. Y el más popular es el robot Da Vinci, que es exactamente lo mismo que la laparoscopía. Se hacen 5 a 6 hoyos o orificios alrededor del ombligo. Se remueva la glándula por medio de estos instrumentos. En ambos se utiliza una cámara y uno está viendo en un monitor y se extrae por de las mismas características que lo laparoscópico. La diferencia es que el robot mueve los brazos, una máquina que quita el temblor de la mano del cirujano, da una imagen mucho más amplia que la laparoscópica y esto nos ayuda a la hora de poder hacer la separación, de poder preservar los nervios que van alrededor de la próstata y que son los causantes de producir una buena erección y una buena continencia, o sea, un buen cierre de la llave que evita que se salga la orina, disminuyendo las tasas de incidencia de incontinencia y de disfunción eréctil. Esperemos pronto, en unos años, poder tener ya una cirugía robótica para poder continuar el plan de cirugías radicales que resuelven los problemas de cáncer de próstata
siempre y cuando el cáncer esté confinado adentro de la glándula y no haya salido de este órgano a estructuras vecinas o a ganglios vecinos o a órganos a mayor distancia, como pueden ser la columna o el pulmón, el cerebro, etcétera, y que esto ya complique un poquito más el manejo. Pero como lo vamos a ver más adelante, también hay opciones de tratamiento cuando las células ya se salieron de la glándula prostática, en los cuales se hablará del tratamiento hormonal. Dejo en este caso al doctor Linares, quien hablará de la otra opción curativa que se tiene en la actualidad para el tratamiento del cáncer de próstata. Muchas gracias, doctor. Vamos a seguir entonces. Era importante que nos quedáramos con el concepto de esto de nuevo. Como les explicó el doctor Arriaga, tenemos opciones y afortunadamente hay varias. Yo creo que, ¿por qué insisto en esto? Es porque el cáncer de próstata no es una sola enfermedad. ¿De qué depende la decisión de qué hacer? La edad del paciente, la salud del paciente, la agresividad del cáncer, si el cáncer está bien localizado o es más avanzado, si ya se ha salido de la próstata. Es decir, todo lo que nosotros digamos aquí son generalidades y no pueden aplicarse, digamos, a un solo paciente. Entonces, sí, hay diagnóstico de cáncer de próstata. Por favor, infórmense, tengan suficientes opiniones, siempre que sean calificadas, antes de decidir qué es lo que van a hacer. Bueno, ya les habló el doctor Arriaga de cirugía. La otra alternativa disponible aquí en Guatemala es la radioterapia. Radioterapia es la utilización de rayos de alta energía para destruir células de cáncer. Se puede utilizar como tratamiento primario, como una alternativa a la cirugía. Y sí se sabe que en cánceres tempranos tiene una tasa de curación similar a los resultados de cirugía. ¿Cómo se aplica la radioterapia? Se aplica por fuera generalmente. Voy a demostrarles unas imágenes posteriormente, pero es una terapia que se da, que no es invasiva cuando se utiliza la terapia externa. Hay terapia interna que es invasiva y les voy a hablar en un minuto. Pero aquí lo que vamos es que la terapia se puede utilizar como tratamiento primario, generalmente en casos tempranos, porque tiene igual resultados que la cirugía, o también en casos avanzados, cuando se cree que a la hora de operar no se va a poder resecar todo el tumor, entonces la radioterapia estaría indicada. También está indicada cuando se ha operado y a la hora de cirugía se encuentra que el tumor era más avanzado, más agresivo de lo que uno esperaba, y dentro de las estadísticas uno esperaría que ese tumor va a recurrir. Recurrir quiere decir va a regresar en el área donde estuvo la próstata. Entonces, en esos casos avanzados en los que se operó, en el que se hizo cirugía, también va a estar recomendada la radioterapia como para maximizar la posibilidad de que ese tumor no regrese. Entonces lo tenemos tratamiento primario para casos tempranos, incluso para avanzados, que no se puede hacer cirugía, y también en casos en que la cirugía nos demuestre que había un tumor más agresivo o más extenso. Aquí, esto es un poquito, si me ponen atención, por favor. Cuando se habla que el cáncer ya salió de la próstata, lo que se llama cáncer metastático, solo óigame o póngale atención a esto. Hay una diferencia cuando se tiene cáncer ya metastático. Se dice la posibilidad de controlar este tumor es casi cero. Lo puede uno controlar por un tiempo, pero control a largo plazo no existe. Sin embargo, en los últimos 5 o 10 años
se ha ido viendo que cuando el tumor, el cáncer de próstata, ya se salió de la próstata, pero se salió a menos de 5 lugares, el término es oligometástasis, se puede ser agresivo en estos casos y es tratar la próstata y tratar esos lugares donde el cáncer ya se fue y todavía ofrecerle al paciente una posibilidad de un control a largo plazo. Antes se decía ya una metástasis sinónimo de no poder hacer mucho. Ahora tenemos este nuevo concepto. Y por supuesto, la radioterapia también se usa como una terapia paliativa. Cuando hay metástasis demasiadas, sobre todo a nivel de hueso que ocasionan dolor, la radioterapia es un excelente analgésico, sobre todo si se tiene el equipo adecuado. Cuando hay obstrucción a nivel de la próstata por tumores grandes o sangrado, etcétera. O sea, se puede utilizar como una terapia paliativa. Entonces puede ser tratamiento primario, tratamiento para casos avanzados, tratamiento cuando hay metástasis, pero menos de 5 y se trata como que sí se fuera a curar el paciente y se tienen buenos resultados y también obviamente como una terapia paliativa. Cuando hablan de radioterapia, esto es algo que si a menos que uno no haya ido a un departamento de radioterapia, no tiene ni la menor idea de qué está uno hablando. Les decía, la radioterapia es un tratamiento con rayos X de alta intensidad. Las máquinas, les voy a dar solo 2 ejemplos, no me voy a meter mucho en eso, pero hay 2 maneras de dar la radioterapia externa y la radioterapia interna. Radioterapia externa es lo usual, con la llaman en Guatemala el acelerador lineal, términos como IMRT, VMAT, etcétera. Todo esto lo que describe es la sofisticación del tratamiento, ser más precisos, más efectivos a la hora de tratar el tumor con menos efectos secundarios, protones, radioterapia estereotáctica. Aquí en Guatemala, para que sepan, en toda Latinoamérica fuimos los primeros de implementar esta terapia de arco. Y lo que hace es que es una terapia más precisa, más enfocada, más efectiva, con mejores resultados. Comenzamos hace años, cuando yo comencé la radioterapia, sí ocasionaba una cantidad de efectos secundarios marcados. Era una terapia que se daban en 7 semanas, 7 semanas y media. Incluso llegamos a darla en 8 semanas. Ahorita vamos de regreso. Ahora estamos usando lo que es hipofraccionada, que quiere decir menos tratamientos. Aquí en Guatemala ya vamos con 26 tratamientos y probablemente estemos evaluando llegar a 19 tratamientos. El tratamiento que antes se daba entonces en 8 semanas, ahorita los estamos dando casi en la mitad de tiempo con resultados probablemente mejor que los que teníamos antes gracias a la tecnología. Ahora, mucha gente, muchos pacientes llegan conmigo, me dicen, mire, lo que yo quiero es la braquiterapia, quiero las semillas. Eso es lo que se llama braquiterapia o terapia interna, cuando uno coloca material radioactivo dentro de la próstata. Aquí en Guatemala lo hicimos. Fuimos los primeros en hacerlo con técnica de visión directa. Tuvimos varios pacientes. El problema, y sigue siendo factible, pero el problema es que es un material radioactivo que tiene que venir ya sea de Estados Unidos, de Argentina o México, y en ese lapso puede haber variación en la actividad de la radioactividad. Entonces, sí lo podemos hacer. Yo a veces me siento un poco incómodo y si tengo una alternativa, prefiero usarla. Y esa alternativa es lo mismo, braquiterapia, pero en vez de dejar material radioactivo dentro de la próstata, y ponemos agujas, que los van a ver en un segundo, y esa radioterapia intensa dentro de la próstata solo se da por cuestión de 10, 15 minutos y se retiran las agujas. Con estas hemos hecho ya varios pacientes. La uso generalmente cuando tengo tumores que son muy grandes, muy agresivos. Ya hemos tenido experiencia con el doctor Arriaga y con otros urólogos. Y los resultados, yo diría que ante las circunstancias son bastante aceptables. Aquí solo para que vean, esto es un
ejemplo de una radioterapia externa. Esta es la máquina, la radiación sale acá, esta máquina da vueltas alrededor del paciente. Cada tratamiento, no se sorprendan, dura solo 2-3 minutos. Se tarda más el paciente en llegar a la sala, al departamento de radioterapia, que lo que recibe la terapia, que solo son 2 o 3 minutos. Y esta es una radioterapia interna. Por respeto, no puse todo tan gráfico acá, pero lo que pueden ver, aquí arriba estaría el escroto y aquí abajito estaría el ano. Pues tenemos un ultrasonido en el ano que nos va a enseñar la próstata, y a través de este templete nosotros colocamos agujas que van directamente dentro de la próstata, y de esa manera podemos dar una terapia más localizada. Hay problemas con la radioterapia, por supuesto, igual que con la cirugía, como con cualquier tratamiento. ¿Cuáles son los más comunes? Intestinales, como se dan cuenta, tenemos el intestino alrededor y el recto sobre todo está ahí, ahí nomás. Estamos a milímetros de la próstata. Problemas urinarios, les enseñé la foto, y el doctor Ibarra también les enseñó una foto. La próstata está en el camino de la orina, entonces, y tenemos el tumor, y tenemos la inflamación, y tenemos el tratamiento, o sea que vamos a experimentar problemas urinarios. Estos son manejables. Problemas de erección, esta no es elección, no estamos en tiempo, es erección, disculpen. Hay una disfunción eréctil, o imposibilidad de tener erección, que afortunadamente, comparado con la cirugía, los problemas de erección son bastante menos. Y luego cansancio asociado. Vamos a hablar después sobre la terapia hormonal, pero solo para ya no regresar con mis slides, solo me quiero adelantar algo que siempre la gente pregunta. Y dice, bueno, ¿y qué puedo hacer para prevenir el cáncer de próstata? Hay algo que yo pueda hacer. Como les dije, la edad no hay mucho que podamos hacer, pero peso corporal, sobrepeso y obesidad, definitivamente. Hay mayor riesgo de cáncer más avanzado y agresivo en pacientes que tienen sobrepeso. Podemos disminuir la ingesta de los productos lácteos. Yo soy fiel creyente en disminuir los azúcares. Si saben, uno de los estudios que habló el doctor Arriaga, el PET. El PET es una azúcar radioactiva y se da porque ¿quién va a consumir el azúcar inmediatamente? Los tumores, por eso es que los podemos ver. Entonces, disminuir lácteos, disminuir los azúcares, tratar de disminuir carnes rojas o procesadas. Esto es interesante, aunque no se ha comprobado. No excederse en tomar suplementos de sustitutos o suplementos de calcio. La vitamina E y el selenio, sí se han habido estudios que han sido positivos, que ayudan a disminuir la incidencia de cáncer. La soya y estos tratamientos que se dan para reducir el tamaño de la próstata, como el Proscar y el Avodart, que pueden tener también un efecto semiprotector. No los estoy diciendo vayan a comprar Proscar, pero quien se le dé porque tiene la próstata agrandada probablemente está disminuyendo en algo su posibilidad de cáncer de próstata. La aspirina es otro. Y ahora esto acaba de salir, es un estudio nosotros llamamos randomizado, quiere decir que se probó sin saber quién estaba haciendo quién, para evaluar algo tan sencillo. Pacientes ya con diagnóstico de cáncer de próstata, si el paciente se adhería a incrementar el consumo de estas 3 cosas, más ejercicios, al final de más de un año, se demostró que quienes hacían esto tenían una posibilidad mucho menor de que el antígeno se elevara que los que no tenían este consumo y no hacían un ejercicio programado. Esta es la primera vez que yo veo algo así con una seriedad científica, y por eso se los estoy poniendo. Bueno, aquí paro lo mío. No sé si el doctor Arriaga quiere hablar sobre bloqueo hormonal. Yo voy a agregar un poco también. Doctor Arriaga. Ok.
Déjenme poner bien. El bloqueo hormonal es una opción que tenemos cuando las células del cáncer de próstata han salido afuera de la glándula y se han ido a implantar en otros sitios fuera de la misma. Generalmente se empieza en los sitios muy cercanos a la próstata, como pueden ser los ganglios periprostáticos o perivesicales, y posteriormente llevan una trayectoria hacia los linfáticos, pero teniendo el sitio de diseminación bastante continuo, hasta el punto de llegar a esos. Los primeros sitios serán la columna dorsolumbar y posteriormente se pueden extender al eje eje axial óseo, llegando a otros sitios óseos que pueden tener también metástasis. En este punto, nosotros podemos iniciar un bloqueo hormonal. Esto significa disminuir el efecto de la testosterona, ya que hemos visto que la testosterona acelera el crecimiento de las células prostáticas y su multiplicación para aumentar el volumen de las células cancerígenas. Entonces, lo que hacemos es bloquear este efecto de la testosterona. Tenemos varias opciones para disminuir los niveles de testosterona. La más utilizada hasta hace unos 20 años era la orquidectomía, o sea, quitar los testículos. Hay varias opciones de quitar los testículos. Una es quitar completamente los mismos, haciendo una herida escrotal o inguinal. Y otra técnica es hacerle una incisión al testículo y solo sacar su contenido, volverlo a cerrar y dejar toda la caparazón del mismo para poder dar la sensación de que se mantienen los testículos en su sitio. La otra opción de evitar el efecto de la testosterona es bloqueándola, su producción, y bloqueando su efecto. Al bloquear su producción, nosotros lo que hacemos es decirle al cerebro, a nivel de la hipófisis, que es donde se da la orden para que se produzca testosterona, que ya no se produzca. Y esto lo hacemos por medio de una sustancia que va a competir, o en otras palabras, bloquear la orden para que ésta llegue al testículo y se produzca testosterona. Esto es lo que comúnmente llamamos el bloqueo del eje hipotálamo hipofisiario, y se utilizan ciertas drogas que se pueden administrar mensualmente, trimestralmente o semestralmente, y conllevan a mantener niveles de testosterona bastante bajos para que ésta no estimule el crecimiento prostático. Existen también otras drogas que actúan a nivel periférico en los órganos blancos, le llamamos nosotros, que son los antiandrogénicos puros, y esto lo que hacen es que bloquean el efecto de la testosterona ya en el órgano que se va a ser estimulado, en este caso la próstata, pero también puede ser el pene, pueden ser algunos órganos sexuales masculinos, inclusive el cerebro, y por eso es que estas sustancias pueden afectar el líbido o el deseo sexual, ya que al bloquear el efecto de la testosterona, pues se tiene una andropausia inducida, o sea, un efecto de testosterona baja. Pero ¿qué logramos con esto? Que el crecimiento se ponga muy lento de los tumores prostáticos y entonces detenemos la progresión natural que llevan, ganando tiempo para que esta progresión no llegue a complicar la salud en general de los pacientes o eventualmente llevarlos a la muerte, que al final es una de las consecuencias finales de tener un cáncer que se disemina por varios órganos en el cuerpo. Actualmente tenemos ya en Guatemala nuevas drogas que logran disminuir los niveles de testosterona internos que producen las propias células cancerígenas
porque llega un momento, después de un tiempo que en promedio en un cáncer estándar puede llegar a ser de 7 a 8 años en condiciones aceptables. Después de este tiempo, las células cancerosas adquieren la habilidad de ser insensibles ya a la testosterona exógena, o sea, la testosterona que está en el cuerpo, y aprenden a producir su propia testosterona y entonces siguen el crecimiento. Entonces se ha avanzado ahora en la tecnología y se han desarrollado nuevas drogas que logran bloquear las testosteronas internas y continuar con el, el estado de inactividad de los tumores, ganando tiempo y haciendo que la persona siga estando en condiciones aceptables sin una progresión del tumor. Esto posiblemente lo pueda ampliar el oncólogo, pero en grosso modo esta es la actividad que logramos con el bloqueo hormonal. Sin embargo, no está exento de complicaciones. El no tener la testosterona en la sangre conlleva a que podamos tener un poco de elevación de azúcares, un poco de elevación de grasas, un poco de aumento de los adipocitos, sobre todo en la región abdominal, y aumento de peso, que no necesariamente tiene que ser controlado con dieta, y algunos efectos metabólicos que pueden llevar a la ausencia de testosterona. Todo esto lo tenemos que estar monitorizando para dar sustitutos en los pacientes que ya llevan por lo menos 18 o 24 meses de tratamiento para evitar consecuencias como pueden ser hiperglicemia, aterosclerosis, eventualmente fracturas óseas por descalcificación ósea y algunas otras series de complicaciones metabólicas que podamos tener por la ausencia de testosterona. Por lo tanto, el entrar en un plan de bloqueo hormonal conlleva a tener continuas visitas, ya sea con el urólogo o el oncólogo o el radiooncólogo que le esté llevando este tipo de tratamiento para poder primero cerciorarse que tenemos un buen bloqueo de la hormona, niveles de castración, le llamamos nosotros, de la hormona testosterona, y estar monitorizando cualquier aparecimiento o inicio de efectos secundarios para poder contrarrestarlos. Esto es a grosso modo lo que nosotros hacemos con el bloqueo hormonal. Muchas gracias, doctor. Abrimos para preguntas, por favor. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestros expositores. Ya he contestado algunas preguntas mientras ustedes estaban dando sus exposiciones, pero pues sí, tenemos varias aquí. La primera, creo que es la más frecuente, es pues se van presentando los síntomas conforme va pasando la edad. Aquí hay una pregunta: yo tomo mucha agua, orino mucho durante el día y noche. Hay ocasiones que en la noche orino mucho y a los 5 o 10 minutos orino otra gran cantidad. Me acuesto y a los 5 minutos otra vez y así sucesivamente. No es siempre, pero agradecería me puedan decir si es normal o no. Yo ya había contestado de que conforme nosotros los hombres vamos aumentando de edad, pues la próstata va creciendo y empezamos a tener estos síntomas, y tal vez en relación a esa misma pregunta, ¿a qué edad empieza a crecer la próstata? Es una de las preguntas, y si es normal de que crezca. Básicamente esa es una de las preguntas que tiene. Doctora Arriaga. Sí, la próstata es una glándula que genéticamente está condicionada que después de entre los 40 y 50 años empieza a haber un aumento de su número de células, pero esto no es un cáncer. Cuando empieza a multiplicarse las células, empieza a haber una hiperplasia, es una enfermedad benigna que se debe a una condición del ADN prostático que después de esta edad empieza a haber, ya asociado a otros factores como puede ser disminución del flujo sanguíneo, procesos inflamatorios, aterosclerosis, algunos factores hormonales también por descenso de la misma testosterona. Bueno, en fin, una serie de condiciones junto con la orden genética
empieza a haber una multiplicación de células de forma benigna, no maligna, como es el cáncer, porque la gran diferencia es que en la hiperplasia las células se quedan confinadas dentro de la próstata, no salen, y entonces esto conlleva nada más a un aumento del volumen y compresión de las células dentro de la próstata que van a generar un crecimiento tanto hacia afuera como internamente. Imagínense que mi mano es la próstata y normalmente tenemos dentro de la próstata un conducto que es la uretra, que es por donde sale la orina. Entonces, al haber un crecimiento tanto hacia afuera como hacia adentro, comprime la uretra y esto provoca que entonces la orina le cueste más salir. Y al tener esta dificultad en la evacuación de orina, empieza a haber retención de orina y esto empieza a provocar irritación en la vejiga. Y son de los primeros síntomas que se presentan cuando empieza a haber hiperplasia. Y se manifiesta con frecuencia para ir a orinar, empieza a haber un poco de urgencia o eventualmente inclusive esta incontinencia. Se empieza a levantar las personas en la noche porque la vejiga queda irritada por este residuo urinario y esto condiciona que se contraiga la vejiga y esto despierta a la persona y se tiene que levantar a ir a orinar. Y posteriormente ya empiezan una serie de síntomas obstructivos como un chorro urinario mucho más delgado, el hecho de que pueda haber goteo al final de la orina, se corta la orina, se retrasa el inicio para empezar a orinar cuando uno está en el migitorio o en el inodoro. Y todos estos ya son síntomas más avanzados de una obstrucción. Y entonces esto ya eventualmente requerirá de un tratamiento. Específicamente la pregunta es si esto le pasa a los hombres. A todos los hombres, o sea, al 100% de hombres, vamos a tener algún grado de hiperplasia si es que llegamos a vivir 100 años. Entre los 50 años y los 100 años, se produce cada vez un aumento progresivo de la incidencia de esta enfermedad benigna, a tal punto que si vivimos en años, todos los hombres tendremos un grado de crecimiento. Sin embargo, no todos tendrán obstrucciones completas o parciales de la orina. Y esto conllevará a que no todos necesitan un tratamiento. Y aún más, de ese porcentaje que tuvieron síntomas, un pequeño porcentaje, que no es mayor del 30%, tendrá necesidad de un evento quirúrgico, o sea, una cirugía para resolver esa obstrucción que le está causando. Creo que con esto resumo un poco lo que son los síntomas de la hiperplasia, que es una enfermedad benigna de la próstata. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Esto también ya contesta. ¿Tiene alguna consecuencia? Creo que esto va más para el doctor Linares. ¿Tiene alguna consecuencia si ya me hicieron un como mapa donde va a hacer las radioterapias y ya pasó mes y medio y no me las he hecho? Asumo que lo simularon, jefe. Correcto. Él ya se operó y estoy con medicamento, dice, pero ya no recibió su radioterapia. En realidad, el atraso de la radioterapia tal vez no tenga ningún efecto al final, por lo que hablábamos anteriormente. Lo que sí preocupa es que cuando uno hace eso que se llama simulación o mapeo, uno va a usar esas referencias para dar la radioterapia. Cuando se espera un tiempo, que son 4 o 6 semanas, sí puede haber un cambio en peso, puede haber varios cambios físicos que ya esas referencias que nosotros usamos, que son milimétricas, pudieran haberse alterado. Uno, digamos, yo me imagino la persona que hizo esa pregunta, ¿dónde va a ser tratada? Porque en lo privado nosotros simulamos un paciente, lo marcamos y en menos de 3, 4 días comenzamos su tratamiento. Ahora, si la preocupación es porque el cáncer se va a ir, sobre todo si está bloqueado, creo que puede estar tranquilo. Bien. Permítame un segundito, voy a seguir viendo. Los distintos tipos de tratamiento se dan para qué tipo de estado de cáncer, siendo la hormonal obviamente la más preocupante. Bueno, todos los tratamientos de cualquier cáncer, no solo el de próstata, tienen se dan diferentes tratamientos dependiendo de la etapa y dependiendo de muchos otros factores, pues, pero la hormonal se da por lo general cuando esto ya está
está un poco más avanzado y lo que queremos es eliminar la alimentación de los tumores que pueden seguir creciendo en otras partes del cuerpo. Pero todos los tratamientos que hablaron de cirugía, radioterapia, todo depende de en qué etapa se encuentre el cáncer definitivamente. No sé si alguien quiere agregar algo al respecto. Sí, yo creo que un carcinoma, un cáncer temprano, eh, tratado quirúrgicamente y que el patólogo nos diga así, se resecó la próstata completa, el cáncer estaba adentro, no quedó nada, no es tan agresivo, las posibilidades que el paciente no necesite absolutamente nada más, igual con radioterapia, lo que decía el doctor Garzuzzi. Ahora, tenemos un cáncer más avanzado, que el patólogo nos dice que es más agresivo, que el antígeno, ese examen de sangre que estuvimos hablando desde el principio, está muy elevado, comienza a mover al paciente. Y aquí les voy a explicar algo rapidito, y es que nosotros a la hora de tomar decisiones, gruesamente clasificamos a los pacientes entre bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Bajo riesgo necesita un tratamiento y con eso estamos muy bien. Riesgo intermedio, tenemos que analizarlo muy bien si ese paciente necesita algo más además de la cirugía o la radioterapia. Riesgo alto, que son tumores más grandes, más agresivos, con un antígeno muy elevado. La recomendación es que van a tener ya sea cirugía, más radioterapia, más hormonoterapia, o cirugía más hormonoterapia o radioterapia más hormonoterapia. Pero todo eso está muy bien clasificado. En realidad, yo siempre digo, nosotros los médicos sí sabemos lo que hacemos, obviamente, pero tampoco somos genios. Toda esta información está ahí. Todo lo que hay que hacer es no correr, utilizar la información que está disponible, y cada paciente va a entrar justo dentro de un parámetro de tratamiento, de acuerdo a el estadio, la agresividad, la edad, su estado general. Todo eso se toma en cuenta y entonces uno dice el mejor tratamiento probado para ese paciente va a ser esto y esto y esto. Muy bien. Tengo 40 años y creo no tener problemas por el momento, pero también he sentido síntomas de necesidad de orinar en las noches, más seguido. ¿A qué edad recomienda realizar exámenes preventivos? Hugo, obviamente, quieren hablar sobre cuál es la recomendación, pues en realidad, de todos los guías internacionales sobre cuándo se debe empezar el screening o el tamizaje en los hombres. Sí, esto es bien importante. La Asociación Americana de Urología, que da las pautas a nivel mundial de hacer screening, porque tienen estudios muy grandes, han marcado desde hace 5 años un protocolo en el cual recomiendan que entre los 40 y los 50 años se haga 1 o 2 estudios de evaluación de próstata con el urólogo. Eventualmente es necesario hacer un tacto rectal, pero sobre todo el antígeno prostático, y dependiendo del valor que resulte en esas evaluaciones, que generalmente pueden ser una, si el antígeno resultara menos de una unidad, se cree que en los siguientes 10 años de ese decenio no va a tener altas posibilidades de albergar un cáncer de próstata. Si está cercano a la unidad o sobrepasa, sí es importante hacer el estudio cada 2 o 3 años, o sea, unas 2 o 3 veces en ese decenio. Y si está más arriba de 1.5, hay que hacerlo anual, entre los 40 y los 50. Aquí hay una excepción de los pacientes que tienen raza negra o los que tienen antecedentes por vía paterna de cáncer de próstata, ya sea el papá, el abuelo o eventualmente tíos paternos. Habría que hacerlo cada año en el decenio de los 40 a los 50. Después de los 50 años, sí es mandatorio hacer con regularidad los estudios. La Asociación Americana de Urología recomienda cada 2 años hacer un antígeno y tactos rectales. Y después de los 70 años, ya recomiendan, muy similar a entre los 40 y los 50, hacer 1 o 2, dependiendo de las posibilidades de tener libres enfermedades como cardiopatías, problemas de aterosclerosis o diabetes, etcétera,
y que el paciente no vaya a padecer de condiciones que lo vayan a llevar a la muerte antes de que cumpla los 80 años. Si el paciente está sano, se siguen haciendo los estudios regularmente cada 2 años. Y después de los 80 años, ya la Asociación Americana de Urología no recomienda hacer ningún tipo de screening. Nosotros en Guatemala, la Asociación Guatemalteca de Urología, no estamos completamente de acuerdo con ese protocolo y lo que recomendamos es que después de los 50 años hacer un estudio anual de antígeno y tacto rectal cada 2 o 3 años si el mismo urólogo es el que lo está siguiendo. Después de los 70 años se sigue este protocolo, a excepción de aquellos pacientes que estén muy enfermos y que tengan un chance de sobrevida escaso en este decenio. Y los pacientes después de 80 años sí les sugerimos que el que lo pueda hacer se lo siga haciendo, porque hemos visto que aún en etapas de edad avanzada podemos cambiar la calidad de vida en pacientes que puedan albergar un cáncer y que pueda continuar un crecimiento y darles enfermedades asociadas como problemas en la columna, problemas en hígado o en pulmón y que puedan condicionar a una mala calidad de vida en el tiempo que tenga por vivir. Esto es, a grosso modo, cómo hacemos los screening, o sea, cómo pedimos que los pacientes vengan a sus evaluaciones para poder hacer una detección temprana y tratar a los pacientes de preferencia de forma curativa para resolver este problema del cáncer. Perfecto. ¿La frecuencia de actividad sexual tiene alguna correlación con el crecimiento de la próstata y la probabilidad de cáncer? Sí, es otra pregunta para mí. Hay estudios que sí han documentado que mayor eyaculación, mayor frecuencia de eyaculación, hay una menor incidencia, aunque no es estadísticamente significativo, de estar albergando un cáncer de próstata. A mayor evacuación de líquido seminal completo, desde el testículo hasta la uretra, y que sea de forma continua, ha marcado una menor incidencia de cáncer de próstata. Esto se ha visto también, por ejemplo, en pacientes que no tienen actividad sexual, por ejemplo, algunos curas, que llegan a tener una incidencia mayor de albergar cáncer de próstata. Esto han sido un par de estudios, habría que esperar más estudios con poblaciones mucho más grandes, pero aparentemente la presencia de líquido seminal que no tiene una fluidez continua puede condicionar eventualmente por algún factor a cáncer de próstata. Hay una hipótesis que pueda ser por la presencia de un microorganismo, que en este caso pudiera ser clamidia, pero todas estas hipótesis no se han confirmado. Así que esto es en condiciones de la eyaculación. Y solo tocando un punto que tocó el doctor Linares, con respecto a la vasectomía, hay un estudio escandinavo que se estudiaron más de 80,000 personas a las cuales se les había hecho vasectomía y no hay una incidencia mayor en cáncer de próstata en esos pacientes a los cuales fueron vasectomizados en comparación con pacientes a los cuales no se les había hecho vasectomía. Es un dato interesante en los cuales hace más seguro el procedimiento de la vasectomía. Muy bien. Doctor Linares, un par de preguntas para usted. Dice, esa mancha negra que da la radioterapia, que siempre le dicen a uno que no es quemadura, pero así parece, ¿será que desaparece o cuántos años se tarda en desaparecer? Depende, si estamos hablando de alguien que lo trataron por cáncer de próstata, sí es raro que se quede ahí, rarísimo. Casi cualquier, la única veces que nosotros vemos manchas permanentes son cuando tratamos cánceres de cabeza y cuello, por ejemplo, o algunas veces en mama después de que han quitado la mama. Pero sí, no sé la persona que preguntó si es en la pelvis por cáncer de próstata, lo más seguro es que desaparezca. Y la otra pregunta es. Perdón. Y la otra pregunta es el uso de isótopos como samario. Okay. ¿Es solo en caso de mucho dolor o se puede antes que aparezcan las metástasis? ¿Hay tratamiento de cáncer no tan caros o todos siempre son caros?
Me refiero a radioterapia, isótopos radioactivos o abiraterona. Sí, desgraciadamente todo lo que mencionó es cierto. La abiraterona es un tratamiento caro. eh, está siendo efectivo, afortunadamente, pero sigue siendo caro. Los radioisótopos, como el samario, es un material radiactivo que no se produce aquí en Guatemala, no lo venden en las farmacias, hay que traerlo, generalmente lo traemos de Argentina, son caros, pero ¿cuándo se usa? Era una de las preguntas, y en realidad el samario o cualquier otro radioisótopo, que es material radioactivo que se inyecta en la sangre, entonces es como dar radiación dentro de la sangre, y lo que hace este material radioactivo es que va a ir a buscar las lesiones de los huesos y las va a radiar ahí mismo. Entonces es bastante efectivo, pero tiene sus indicaciones, y las indicaciones son solo y cuando se tienen metástasis o cáncer óseo, que es sintomático, es decir, que tiene dolor y que hay en múltiples áreas del cuerpo, porque a la hora de inyectarlo, ese material se va a ir a todas esas áreas donde hay cáncer. Entonces, cuando no hay dolor o se tiene pocas lesiones, lo más recomendable es dar lo que hacemos aquí todos los días, que es dar radioterapia a la lesión que da dolor. Nosotros damos samario cuando es necesario, pero sí sabemos primero que es difícil conseguirlo, que es caro, no lo puede uno estar dando cada vez que uno quiera. A veces da uno samario, una inyección, cuando es efectiva es sorprendente el buen resultado, y puede durar unos 6, 8, 10 meses. Y ahí, si vuelve uno a tener las mismas circunstancias, tal vez se atrevería uno a dar una segunda dosis. El problema con estos tratamientos es que si uno no lo calcula bien, no lo da bien, puede hacer desaparecer lo que se llaman las plaquetas. Las plaquetas son las que previenen que uno sangre y puede tener complicaciones severas. Creo que ya abordaste, Hugo, sobre otra pregunta que acaba de entrar, si es factor de riesgo para cáncer de próstata la masturbación. No sé si mencionaste un estudio, pero hay un estudio donde hasta decían que hasta era protector, no estoy mal, 21, no sé cuántas eyaculaciones por mes, pero era cuestión hasta de broma entre nosotros los colegas, pero bueno, la pregunta es si es factor de riesgo la masturbación. Y no, al contrario, vamos sí, con ese estudio que indicaba que tiene que haber un continuo, estar evacuando continuamente el líquido seminal, y pues el estudio mostraba que si se hacía más de 20 días al mes la evacuación del líquido seminal, había menos posibilidades de cáncer, pero no estadísticamente significativo, que hacerlo, por ejemplo, 10 veces, o sea, 3 veces a la semana. Esto es bastante controversial, sin embargo, sí nos da una luz de por qué los curas tienen un poco más de cáncer de próstata. Aparentemente sí puede haber un factor de riesgo que condicione a un poco de mayor incidencia al no tener un fluido constante del líquido seminal y de todo el líquido que se eyacula. Por eso es que la masturbación al final sí puede ser un acto beneficioso para los hombres, el estar continuamente haciendo que fluya el líquido eyaculatorio. Y esto, lo que sucede es que si no se evacúa, después de tener un ritmo continuo, puede haber congestión de este mismo líquido desde los testículos y provocar en algunos casos dolor testicular. Por eso nosotros recomendamos, cuando hay inflamación prostática, que continúen su ritmo de eyaculación como siempre lo han tenido, para evitar incomodidad de congestión o acumulación de líquido a nivel testicular, y que esto llegue a provocar dolor y eventualmente también inflamación en la próstata. Y quisiera aprovechar, estaba viendo unas preguntas que también están haciendo por Facebook Live, si no estoy mal, de la incidencia de disfunción eréctil después de cirugía. Y ese es uno de los puntos críticos que tiene la cirugía. En cirugías abiertas,
donde no tenemos una imagen ampliada y no podemos identificar bien los nervios que dan la erección en el pene y van muy cercanos a la próstata, se puede llegar a tener hasta un 50% de incidencia de disfunción eréctil. O sea, uno de dos va a quedar con un grado de disfunción eréctil. Esto se mejora con la cirugía laparoscópica, disminuyendo en 30-35%, y mejora mucho más con la cirugía robótica, disminuyendo en algunas series hasta un 15% de disfunción eréctil ya permanente después de un año de operado. Es un dato importante que hay que mencionar en una de las complicaciones que tiene la cirugía. También para la radioterapia, ¿verdad, doctor? Solo que pareciera ser un poco menos. Sí es menor, es interesante porque, digamos, hay mucha controversia, cuál es mejor. Tradicionalmente, como decía el doctor Arriaga, cuando solo se hacían cirugías abiertas, definitivamente que la radioterapia tenía una incidencia bastante menor de disfunción eréctil. Ahora hay un factor muy importante, yo siempre se lo digo a mis pacientes. Si el paciente antes de recibir la radioterapia funcionaba sexualmente bien, no es obeso, no tiene diabetes y no tiene hipertensión arterial descontrolada, sus posibilidades de que permanezca sexualmente activo después de la radioterapia son bastante altas. Lo contrario, cuando ya tenían problemas, no van a mejorar. Si tiene diabetes descontrolada, si la hipertensión está descontrolada y un factor muy importante, la obesidad está presente, persiste o empeora, los resultados no van a ser tan buenos. O sea que sí hay un impacto, pero tiene otros factores asociados. Ok, vamos a abordar la última pregunta que es bastante práctica, pues es un paciente que tiene un antígeno elevado. A mí me enviaron a hacer una determinación del antígeno prostático y estaba en 7. Luego vino el COVID y no he realizado la prueba de nuevo. ¿Puedo estar corriendo riesgo de cáncer o que ya se haya regado? ¿Qué edad tiene don Rodolfo? Si nos puede apuntar ahí. Pero bueno, para empezar, 7 sí es un antígeno elevado y sí vale la pena hacer un estudio un poquito más profundo al respecto. Así que hay varias cosas que tenemos que evaluar con usted y sería 75 años con un antígeno de 7. A ver, doctor Arriaga. Sí, definitivamente sí hay que evaluarlo. Es un resultado de antígeno que se sale de lo normal. Habría que ver varias circunstancias, el tamaño de la próstata, qué antígenos previos tiene, si le han dado seguimiento, si ha habido algún problema de inflamación, de ardor, de síntomas irritativos que pudieran marcar algún tipo de infección o inflamación prostática, pero solo de entrada, al oír el número, sí es un número que se considera en el área gris, es un área del antígeno en el que puede haber un factor asociado como hiperplasia, prostatitis, infección urinaria, problemas ocasionados por un agrandamiento de la próstata, pero también puede estar albergando un cáncer. Entonces, lo ideal es darle un buen seguimiento. Tampoco es de que, si, como decía el doctor Linares, que sea una emergencia y que tenga que ir inmediatamente ahorita a buscar una evaluación por un urólogo o alguien y que eventualmente le diga que tiene que hacer una cirugía de emergencia, porque la ventaja del cáncer de próstata es que es de crecimiento muy lento en la mayoría de los cánceres de próstata y entonces nos da chance a hacer estudios complementarios, evaluaciones que pueden llevar un mes o 2 meses inclusive sin necesidad de que el cáncer se salga de la próstata. Pero sí es importante que pueda consultar con cualquiera de los médicos y hacer un análisis de por qué está elevado el antígeno y esto conllevar a un diagnóstico más preciso. No urgiría, pero sí recomendaría de que pudiera ir programando
en los siguientes días o semanas una consulta, ya sea con el doctor Linares, con mi persona o con el médico que sea de su preferencia para darle seguimiento a este tema. Solo habría algo más que quisiera agregar ahí, no sé si el paciente tiene, hay una parte del resultado, como dice el doctor Arriaga, si hay que ponerle atención. Hay una parte que se llama la fracción libre, que cuando dan hay un PSA total y después dicen fracción libre. Contrario a todos los exámenes que uno dice cuando esté elevado, hay problema. Cuando el PSA total está elevado, hay problema. Pero en este caso es cuando la fracción libre está baja, sobre todo si anda alrededor del 15% o más baja, sí nos está dando ya una indicación que probablemente esa elevación de antígeno sea debido a cáncer. Como dice el doctor Arriaga, no es para salir corriendo mañana, pero definitivamente que sí va a haber que ponerle atención, sobre todo si la fracción libre está baja. Bueno, muy bien, pues ultimísima pregunta. ¿Las bebidas alcohólicas tienen alguna incidencia o dañan la próstata de alguna forma, Hugo? Voy. No, las bebidas alcohólicas no condicionan ningún tipo de patología neoplásica hasta ahora en los estudios como cáncer o hiperplasia. Sin embargo, hay ciertos licores, como por ejemplo la cerveza, el vino o eventualmente algún licor que esté más destilado, que sí puede provocar irritación sobre la próstata y conservar o hacer que permanezca una prostatitis previamente establecida, que pudo haber sido por otros irritantes como el café, el chile, pimienta, etc. Entonces recomendamos retirar estos tipos de licores cuando hay un proceso inflamatorio. Todavía no se tiene claro si la prostatitis puede desarrollar un cáncer. Aparentemente hay un poco de mayor incidencia, pero como lo mencioné antes, no hay una diferencia significativa estadísticamente que indique que las prostatitis son condicionantes de cáncer, pero sí hay un poquito más de incidencia. Entonces, por lo mismo, si los licores que mencioné, la cerveza, el vino, algunos mal destilados, pudieran preservar una prostatitis, es recomendable retirarlos cuando existe este tipo de inflamación. Cuando hay cáncer ya establecido, no hay un estudio que indique que esto aumente o acelere el cáncer de próstata en la presencia de licores, pero sí puede eventualmente acelerar o iniciar una inflamación. Y entonces combinar dos enfermedades, un cáncer junto con una inflamación prostática, que entonces habría que tratar ambas. Eso es lo que podría decir del licor o del alcohol. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Linares, doctor Arriaga, por otro nuevo webinar más por parte de Integra Cancer Institute. Doctor Esperamos Ibarra. el doctor Ibarra, perdón, Rodolfo. Agradecemos la presencia de todos ustedes que se hayan tomado el tiempo de aprender un poco sobre esta enfermedad. Por favor, chequense. Los hombres, ese es un cáncer muy, muy frecuente, detectable tempranamente, muy manejable cuando se detecta en etapas tempranas, así que bajo todas luces podemos evitar muchas complicaciones y que la enfermedad avance cuando nos cuidamos y vamos a hacer nuestros estudios a partir de los 50 años y con las excepciones que mencionó el doctor Arriaga, ¿verdad? Así que, por favor, este webinar se está grabando, lo van a poder accesar a un link que les vamos a enviar para YouTube, que se los vamos a mandar por su correo electrónico. Y si tuvieran otras preguntas que desafortunadamente no pudimos ir contestando, pues por favor nos las pueden hacer directamente y nos comunicaremos con ustedes. De nuevo, muchas gracias por su presencia y que pasen feliz noche. Noches. Buenas noches. Feliz noche.